Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier de AV Pasión y por fin, después de 15 días como siempre, tenemos listo nuestro análisis de la increíble Sony A95K QD OLED. Vamos allá. Bueno, antes de empezar, como siempre, muchísimas gracias a Sony España por la cesión de este producto. La introducción se compone primero de las características técnicas. Sabéis que este tipo de panel es un panel nuevo, es un panel QD OLED, que aunque tenga el nombre OLED dentro del total del nombre, no es un panel igual que el que hemos visto estos años. Es un panel completamente diferente, una tecnología nueva, y para quien no lo sepa, mientras estoy hablando lo podéis ver, está compuesto por un emisor. Cada subpíxel es independiente y autónomo, se enciende y apaga de forma completamente autónoma como los OLED normales, pero en lugar de estar compuesto por un subpíxel blanco, que luego pasa esa luz por un filtro rojo, verde y azul para generar el color, está compuesto por un subpíxel azul que incide en una capa de Quantum Dots para generar el verde y el rojo, y así tenemos el rojo, verde y azul. Tiene una serie de ventajas que iremos degradando a lo largo de la review y vendría a ser como un OLED 2.0, ¿vale? Mejora todos los puntos débiles de la tecnología OLED y en mi opinión por bastante, así que es una mejora bastante grande que luego veremos en las conclusiones. Al margen de eso tenemos el chasis típico de las gamas Master Series de Sony que tenéis en la parte trasera, con un panel muy cuidado. Este panel además cuenta con disipador térmico. Quien quiera incidir un poco más, aunque luego lo explicaremos en este concepto, os recomiendo el podcast que hicimos con Sony España hace unos días. Luego tenemos los típicos conectores, que en este caso, tirón de orejas para Sony al incorporar solo dos puertos HDMI 2.1, siendo casi el único punto débil de este televisor. Otros dos HDMI 2.0, luego encontramos lo típico, puertos USB, conector óptico, etcétera, etcétera, aunque han eliminado el puerto de auriculares. Tenlo en cuenta los que utilicéis conector jack o mini jack para la conexión. Bueno, al margen de los conectores tenemos también compatibilidad con HDR10, HLG y Dolby Vision, muy importante, se queda fuera el HDR10 Plus, que prácticamente solo lo apoya ya Samsung. Y también en la parte trasera, aunque no lo podéis ver en el vídeo, cuenta con los actuadores. Esta tecnología, que es tan buena y es tan sorprendente en este televisor que vamos a dedicar un apartado, se encarga de hacer vibrar el panel para que toda la pantalla se convierta en un altavoz gigante. Sabéis que los altavoces simplemente es un mecanismo en el cual vibra una membrana y esa vibración es la que genera el sonido. Pues aquí en lugar de la membrana es la tele, o sea que es una auténtica pasada. Y luego en temas de diseño tenemos por un lado la super peana que podéis ver aquí, que ha levantado pasiones y odios a partes iguales. Pesa muchísimo, quiero decir que a lo mejor pesa 12 kilos, no lo he pesado, pero por ahí andará entre 8 y 10 kilos. Y lo que hace también es que, como veis, la separación entre lo que vemos de la tele y la pared trasera es bastante gorda. Luego, para acabar, la parte frontal, como veis, sí que queda súper bien apoyada directamente en el mueble, no tenemos ningún tipo de patas, queda completamente como que se sale del mueble, ¿no? Como que sale de ahí, una única pieza. Y la verdad es que el diseño es súper chulo, a mí me parece muy bonito, pero como digo, va a cuestión de gustos. Eso sí, quien tenga una barra de sonido tendrá que ingeniárselas para levantarla porque queda a ras. Bueno, vamos a empezar ya con la sección de sistema operativo, aunque en este caso he metido sistema operativo, sonido, también he metido tema de reflejos y el tema de los ángulos de visión, ¿vale? Ahora veréis por qué. Empezamos, como siempre, por el sistema operativo gobernado por Google TV. En este caso el procesador es exactamente igual, el MT5893, y cuenta con la misma cantidad de memoria RAM y de memoria ROM, que son 2 GB y 8 GB, si no recuerdo mal, que el año pasado. Suficiente para mover el sistema operativo con mucha soltura, como veis vosotros aquí. Todo el menú principal de Google TV está orientado a apps bajo demanda, pero a diferencia de otros sistemas operativos, aquí sí que nos recomienda lo que nosotros estamos interesados en ver. No tengo recomendaciones de servicios que no estoy suscrito, no tengo recomendaciones de películas y series que no me interesan, simplemente aparece lo que estoy viendo, cosas que me podrían gustar en función de mis gustos y solamente de aquellos servicios que tengo activados. Y como veis, la fluidez es perfecta, ¿vale? Va súper rápido, súper bien, no se cuelga, funciona como un tiro. Además, aquellos que no tengáis servicio de suscripción ni os interese, tenéis una opción para quitarlo y entonces solamente os aparecerá una única ventana con las apps instaladas y ya está, nada más. Con lo cual es súper personalizable. Además tenéis, como veis también, una fila, que es el botón de entradas, que podemos personalizarla. Podemos anclar ahí las apps que más utilizamos, junto con las entradas y junto con, por ejemplo, el salvapantallas y algunas funciones rápidas, para con un solo botón conmutar entre apps sin pasar por el menú principal.
por fin un fabricante, en este caso ya Sony lo hizo el año pasado, pero por fin lo hacen. El mando a distancia también ha sido renovado, en este caso, como veis, un mando a distancia que es como el del año pasado, pero en versión mini. Si no recuerdo mal de memoria, se ha reducido un 36% el tamaño más o menos y se ha reducido un montón los botones innecesarios, por ejemplo los botones de numéricos y tal que hoy en día casi no se utilizan, y se ha mantenido lo esencial. Es súper útil, funciona muy bien, no se siente ni muy pequeño ni muy grande, ni muy pesado ni muy ligero, está en el punto exacto. Además, como veis, se ilumina al cogerlo, tiene un sensor de gravedad que al cogerlo se enciende, no hay que darle ningún botón ni nada, se apaga automáticamente la luz cuando lo dejamos en horizontal. Curiosidad de este mando, no lo he podido poner porque es difícil de grabar, pero tiene un pequeño altavoz, como veis en la parte trasera, que si le digo a Google que lo busque, empezará a emitir un sonido como una especie de alarma. Entonces es muy útil por si dejamos el mando en el sofá, lo perdemos, le decimos a la tele que lo busque y el mando empieza a emitir un sonido y podemos localizarlo y buscarlo. O sea que es una pijadita más, pero que está súper bien. Y empezamos ya con las ventajas de los paneles QD OLED en esta sección ya. La primera, los reflejos. Espectacular es quedarse corto, no refleja nada. Yo en mi casa, que tengo muchos reflejos, tengo aquí a mi izquierda un ventanal, aquí una puerta para salir a la terraza y ahora mismo están las dos abiertas. Como veis, el panel refleja poquísimo. De hecho, también os he grabado un pequeño vídeo donde voy girando y solamente se puede ver reflejos en un ángulo bastante extremo, donde ya le da de forma directa el ventanal al panel. Pero está mucho más cerca de un panel LED de gama alta, ¿vale? Más cerca o incluso igualado que de un panel OLED. En este aspecto, un 10 por el sistema antirreflejos que han introducido tanto Sony como Samsung en la tecnología QD OLED. Otra segunda ventaja también, ya empezamos fuerte en esta introducción, en este sistema operativo y mando, es los ángulos de visión. Como veis, el ángulo de visión es esencialmente perfecto. Estamos hablando de unos 178 grados. Es decir, podemos ver la tele extremadamente lateral, o sea, la podemos ver de canto, y la tele se ve igual que de frente. Igual me refiero 100%. No hay tintes rosados, no hay un ligero lavamiento de color, no hay una pérdida de contraste, no hay un levantamiento de negros, nada, se ve igual, con lo cual es una tecnología bastante ideal para aquellos que tengáis un salón con muchos ocupantes, ¿vale? Y que todo el mundo lo vea desde ángulos diferentes. Bueno, y saltamos ya directamente a lo más importante, calidad de imagen. Estamos ante seguramente el mejor televisor de 2022. Falta hacer más comparativas, no van a llegar más teles, pero estoy casi seguro. Y es sorprendente el nivel de mejora que ha conseguido con un televisor OLED tradicional. Y vamos a empezar con una de las mejoras más evidentes que poca gente va a poner sobre la mesa, pero sí que lo va a notar visualmente y luego no va a saber por qué. Y es, primero, la uniformidad. Como veis aquí, la uniformidad al 5% de gris es perfecta. Cuando digo perfecta es que es una cartulina gris 5% sin ningún tipo de desviación en ninguna parte de la misma. Es un 10. Y por cierto, he podido capturar por fin con la cámara ya el tema del Near Black, que es lo que vamos a empezar hoy, que tiene que ver bastante con el tema de la uniformidad. El Near Black, si veis nuestras reviews, veréis que es el primer punto que analizamos dentro de este procesamiento de vídeo y es aquella transición que pasa entre el negro, que es en el caso de la OLED es un negro perfecto, al primer estímulo de gris, o sea, al primer mínimo atisbo de luz que el panel va a mostrar. Esa transición es el píxel entre apagado y encendido. Esa transición, como digo, es muy grande y en las OLED puede provocar que partes de la imagen se iluminen cuando no deberían, aparece una especie de parpadeo, flashes, etcétera, etcétera, que tienen más que ver con la limitación de la tecnología OLED tradicional y que aquí se ha solucionado, con lo cual estamos ante otra ventaja muy evidente. Como digo, mientras hablo, lo podéis ver vosotros mismos, por fin lo hemos podido capturar, con Juego de Tronos. Como veis, con Juego de Tronos he subido la exposición a tope, no se ve así, en la realidad se ve mucho más contrastado y menos lavado, pero me sirve para que veáis todas las tonalidades que hay en la parte de la cueva, entre Jon, detrás de Jon Nieve, ¿vale? Detrás de los personajes veis que hay una serie como de relieve en la cueva, están las antorchas, etc. En la tecnología OLED tradicional vemos como unas bandas, que es banding, y además se empieza a flashear, empieza a iluminarse, empieza como a parpadear muy tenuemente porque han ido mejorándolo, pero existe. En este panel, como veis vosotros mismos, no hay nada. Es que nada es cero, se ve perfecto, se ve como una LED. ¿Vale? Las LED no tienen este problema y la QD OLED, en este caso por lo menos la A95K, tampoco. Todas las tonalidades que encontramos detrás de la cueva es perfecta. No hay ese flash, ese parpadeo, esas líneas, nada, nada, nada. Esto se llama en inglés overshoot, para aquellos que lo queráis buscar. Y como veis aquí, en la tecnología QD OLED está completamente solucionado, con lo cual, junto con la uniformidad, son dos aspectos súper importantes para aquellos que veamos este tipo de televisor
en entornos oscuros, que es su uso principal. Hablando de detalle en sombra, este panel tampoco tiene ni aplastamiento de negros ni tampoco levantamiento de negros. Está perfecto. En este caso sí que puedo contradecir a Vincenteo, que en su review encontró que en las zonas más bajas de la gama estaba ligeramente más iluminado de lo que debería. Y en mi caso, utilizando también, como podéis ver aquí, porque este televisor está calibrado profesionalmente, utilizando un espectrofotómetro profesional con el cual he perfilado el colorímetro, he hecho la medición hasta el 0% en intervalos de 0,5 en 0,5, ¿vale? Entre el 0 y el 5% de gris. Y como veis, ninguno de esos niveles está sobreiluminado o demasiado oscuro. Está perfecto, con lo cual la gama es completamente plana hasta el 0%, ¿vale? Hasta el 0,5% es completamente plana, con lo cual la profundidad de imagen y el detalle en sombra es correcto, ni muy iluminado ni muy aplastado. Esto se puede ver también en varias películas, por ejemplo La Llegada, no sé si la podré poner, que es una escena que se utiliza mucho para ver si está sobreiluminado esa zona del Near Black. Y como veis aquí es perfecto, se ve toda la pared trasera de donde están los protagonistas con el relieve que tiene, pero no se sobreilumina, está justo perfecto. Los valores cogidos por la sonda son exactamente los mismos que se trasladan al contenido real. Como digo, en este aspecto es también un 10. La verdad es que el televisor es muy complicado encontrarle puntos débiles, como iremos viendo a lo largo de la review. Para acabar esta sección, me gustaría también comentaros que muchas veces cuando existe el problema del aplastamiento o levantamiento de negros, se traslada también en detalles muy pequeñitos, no solamente en la zona en penumbra, sino en elementos que brillan y que están junto a zonas oscuras, por ejemplo estrellas. Como veis aquí también he puesto un pequeño clip de Gravity, que aquí las LED lo tienen muy complicado porque intentan subir y apagar y bajar las zonas de retroiluminación. Y como veis aquí, al ser una tecnología OLED, se ven todas las estrellas perfectamente, negro completamente estable y además es un negro perfecto, con lo cual, como digo, no hay ningún problema. Bueno, pasamos al escalado, un tema que la verdad es que Sony es líder y vuelvo a repetir lo mismo cuando tuve la X95K. En la X95K me di cuenta de que el procesador seguramente utilizaban parte de su potencia para manejar las zonas, pero aquí no, ¿vale? Aquí el procesador está dedicado íntegramente a procesar. Si queréis más información de los procesadores XR de Sony, nuevamente os invito a que paséis por el vídeo que tenemos del podcast con Sony España, donde explicaron bastantes conceptos bastante chulos del procesador. Pero que sepáis que aquí el procesador sí que es igual que el de la 90J, incluso ligeramente mejorado, y eso se traslada a una imagen súper nítida, súper limpia, pero que podemos nosotros regular, que es algo que me encanta. Puedo activar el procesamiento de recreación realista, que es una especie de máscara de enfoque que juega con la gamma. No es una nitidez al uso, sino que es como una nitidez inteligente. Y que si la activamos en manual y lo ponemos en torno a 15 o 20, le queda muy chula la imagen. Pero aquello más purista lo podéis desactivar. El escalado es espectacular, es igual de bueno que el de la 90J por lo menos. Yo creo que seguramente hayan mejorado algún que otro área, pero no tiene las teles lado a lado, no lo puedo comprobar. Como siempre con nuestro querida Drácula de fondo, que como digo ahora con la cámara, con cómo lo he configurado, sí que podéis ver todo el detalle en sombra que hay detrás. Y como veis no hay nada de ruido, o sea que entiendo que parte de la culpa de esta mejora en ruido, posterización, suciedad de la imagen, etcétera, etcétera, de material comprimido es del procesador, pero estoy seguro que una muy buena parte también es por el panel QD-OLED, que es bastante menos propenso a mostrar todo este tipo de problemas. Con lo cual estamos ante otra gran ventaja de la tecnología QD-OLED con respecto a la OLED tradicional. Llevamos unas cuantas, o sea que si vamos sumando todo es un salto bastante importante. Siguiendo con el campo del procesamiento, nos vamos al movimiento. Como siempre en Sony, el movimiento es prácticamente también un 9 o un 10. En este caso sí que han empeorado, entre comillas, una pequeña cosa que es el Black Frame Insertion, que lo veis aquí. Si lo activo, que es el valor alto, empieza a parpadear la tele porque estamos intercalando frames a una frecuencia de 60 Hz, con lo cual nuestro ojo lo percibe. ¿Veis cómo mete el frame negro? Y si lo desactivo, lo quita. El año pasado teníamos 3 niveles donde podíamos intercalarlo a 120 Hz, con lo cual desaparecía el problema del parpadeo. De todas formas, es una opción que yo no uso nunca, ni la mayoría de gente utiliza porque pierde brillo la tele, así que tampoco tiene mucho misterio. Y luego tenemos la homogeneidad, que es el efecto de suavidad en el movimiento, y en este caso también lo encuentro de lo mejorcito. Sí que podrían poner más niveles, en lugar de 0, 1, 2 y 3, podrían poner a lo mejor 5 o 6 o 10 niveles para que lo ajustemos más a nuestro gusto. Pero en mi caso creo que con 1 de valor no aprecio efecto telenovela, si lo hay es ultra mínimo en 4 o 5 escenas muy contadas. No hay nada de artefactos, no hay nada de ruido, no hay nada de problemas de que la imagen se parta ni nada.
y como digo, una imagen muy cinéfila, así que el movimiento otra vez es prácticamente un 10. Bueno, vamos al apartado del color y aquí voy a tratar ya cosas del HDR, que es otro apartado diferente, pero están vinculados, así que no puedo hacerlo de otra forma, ¿vale? El color, empezamos con el color en SDR, es un color muy natural. Eso sí, aquí sí que tengo que darle un pequeño tirón de orejas a la comunidad internacional, donde prácticamente todo el mundo dice que viene perfecta de fábrica y no es mi experiencia. Lo visteis en el directo que hice, os pongo aquí los resultados con un error bastante alto en balance de blancos, sin colorimetría. Tras la calibración la tele se queda absolutamente perfecta, con un delta error de balance por debajo del 0,5, incluso 0,6, y con un error por debajo del 1, tanto en la media como el máximo, de colorimetría, con lo cual es perfecta. Pero como digo, hay que calibrarla. Tras la calibración sí que veo que los colores son muy parecidos a un televisor OLED tradicional en SDR, por ejemplo, como siempre podemos Alicia de País de las Maravillas, pero sí que hay algo distinto en la forma de emitir el color. Pero sí que es verdad que aquí, al calibrar a Delta 65, se ve perfecto sin ese tinte cian verdoso. Lo podéis ver en la cámara, los blancos se ven blancos, no se ven blancos tirando a azul ni tirando a verde, y no tiene ese tonillo verdoso en la pantalla. Se ve perfecta, se ve como un LED con las ventajas del OLED. Es la mejor definición que puedo haceros. Si pasamos a HDR, amigos, aquí las diferencias son bastante más grandes de lo que yo pensaba. Bastante más grande de lo que yo pensaba. Y tenemos dos cuestiones que analizar y van a ser complicadas, así que si alguien no quiere escuchar datos técnicos puede adelantarse hacia la sección del HDR. La primera y de todas más importante, como decía en la introducción, es un panel QD OLED, es decir, no tenemos subpíxel blanco, es un panel RGB puro prácticamente. Eso quiere decir que el color no está lavado por el subpíxel blanco. Tenéis que entender que las OLED tradicionales, exceptuando la Samsung S95B y la A95K, todas las demás OLED son OLED tradicionales. Este tipo de tecnología, las OLED tradicionales, imaginaos un bote de pintura, siempre pongo este ejemplo que se entiende bastante bien, pero que para emitir el color, ¿vale? Tenemos un bote de pintura rojo y para emitir ese color rojo lo tengo que mezclar con pintura blanca. Cuanto más blanco hecho, más se diluye el rojo y más lavado se ve el color. Pues eso es lo que le pasa a las OLED tradicionales. Cuando estamos emitiendo HDR, cuanto más brillo, en el caso del ejemplo sería pintura blanca, requiere la imagen, más se lava el color. Aquí no, porque aquí el brillo está compuesto por rojo, verde, azul. No hace falta que haya una pintura blanca detrás, con lo cual el rojo, verde, azul son perfectos. Es lo que más se nota. Los primarios es espectacular, sobre todo los rojos es un espectáculo impresionante. No sé si os puedo poner de fondo Mad Max. En la escena de la carrera te pone los pelos de punta si sois apasionados al vídeo como yo. Con todo a oscuras, centrándonos en la imagen, el rojo se sale de la pantalla. Es un rojo, no sé cómo describirlo, es como si fuera el modo dinámico o vivos de la OLED, pero sin que se vea saturado. O sea, se ve un color precioso, un color precioso. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es la cobertura. La cobertura simplemente es que la imagen está compuesta por miles de colores que se componen dentro de un triángulo de color, ¿vale? El triángulo en este caso es el BT2020, aunque muchas películas vienen en DCI-P3, que es otro triángulo dentro de ese. Tenemos un vídeo dedicado a ello por si le interesa. Bueno, pues la cobertura es simplemente cuánto color puede abarcar, de verde, rojo y azul sobre todo, que son los primarios, el televisor. Un televisor OLED tradicional ronda los 70%, 71%. Este televisor me ha dado, medido con el colorímetro perfilado profesionalmente, 91,05% de cobertura del BT2020, que es una barbaridad, o sea, es una auténtica barbaridad. Eso hace que películas como Mad Max, películas como El Gran Showman, no sé si lo puedo poner, sobre todo la parte del principio, cuando hay explosiones, etc. Es un espectáculo, o sea, la forma de describir, para que vosotros lo entendáis, porque en la cámara es absolutamente imposible que se capte, es como si el brillo, ¿vale? Imaginaos una explosión, por ejemplo en El Gran Showman o en Mad Max, esa explosión, en lugar de emitir luz blanca, ¿vale? Tiene color. La explosión en sí, por dentro, el brillo no es blanco, es de color. Imaginaos un incendio, que por desgracia ahora en España hay varios, cuando vemos las llamas, no ves las llamas blancas, ¿vale? Las llamas brillan, pero se ven rojizas, anaranjadas. Pues en este panel pasa eso. Los elementos brillantes del HDR, los elementos especulares del HDR, no solo brillan más, que lo veremos en el apartado del HDR, sino que tienen mucho más color. Y digo mucho más color porque tienen mucho más color. Cuando vemos escenas que son las adecuadas, películas que son las adecuadas, y nos fijamos donde nos tenemos que fijar, la diferencia es bastante evidente a favor de este panel. Y bueno, chicos, vamos al apartado del HDR, seguramente el que estéis todos esperando. Si habéis seguido ya nuestros directos, hay mucha de esta información en esta review que ya estaba dada, es una especie de recopilación, pero aquellos que no, pues lo resumo yo.
Estamos ante un panel que Sony diferencia, esto hay que tenerlo muy en cuenta, entre 55 y 65 pulgadas. No brillan igual, ¿vale? En el resto de marcas sí que lo hacen, pero Sony es distinta. En 55 pulgadas, que es este modelo que tengo aquí cedido por Sony, el brillo ronda entre los 930 y 940 nits al 10%, pero tras la calibración, con un truco que utilizo yo para calibrar, el panel llega a 985 nits, prácticamente 1000 nits. Por 15 nits, la verdad es que podemos decir que son 1000 nits. Al 10%, cuando yo digo 10% me refiero a que es un elemento que ocupa un 10% del total de la pantalla, que es lo que se suele utilizar en HDR para los brillos de reflejos y demás. A pantalla completa, 223 nits. Súper bien, tened en cuenta que la A90J en ese aspecto ya era muy bueno y seguramente sea gracias al disipador que incorpora, pero este televisor lo supera claramente. Para ello voy a haceros una analogía para explicaros cómo funciona el HDR. ¿Vale? No sé si Vicente utilizó el mismo o utilizó una cosa de fontanería, me parece más sencillo el del papel. Esto sería la A95K, ¿vale? Este papel sería la A95K. Tienes desde 0 hasta 1000 nits para dibujar una imagen HDR, ¿vale? Para representar la imagen HDR, con lo cual tú puedes hacer un dibujo que ocupe, yo que sé, imaginaos una silla. Dibujo la silla y ocupa todo el papel. ¿Qué pasa con el resto de televisores? Por ejemplo, la A90J, la C1, etc. ¿Qué tenemos? Este papel, ¿vale? Tenemos de 0 a 700 y poco nits y la silla ya no va a ser igual de grande, con lo cual, aunque el elemento que estamos dibujando sea el mismo, en este televisor está representando una forma más grande, está representando una mejor forma, ¿no? En el caso del papel se vería con más tamaño. Pues eso es lo que quiero que entendáis cuando hablamos del HDR. El subir de nits no siempre implica que la imagen sea súper brillante y te quedes ciego. No va de eso, tenemos un vídeo explicándolo. Va de que se expresa mejor los detalles del HDR. Están menos comprimidos. El sol a lo mejor brilla un poquito más que una tele que tiene 700 nits. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ese sol está masterizado a 800 nits. No tiene por qué brillar al máximo del panel. Cada elemento brilla en función de cómo ha sido masterizado. Pero al tener 100 nits más que los televisores que soportan 700 nits, ese sol no se va a ver comprimido como haría en el televisor 700 nits, porque al no llegar lo que hace es comprimir para que quepa en el papel, sino que aquí, como tenemos papel de sobra, se puede dibujar sin ningún tipo de problema. Se puede dibujar completo. Y eso hace que la imagen sea muy impactante. Y además se añade, como decía en el apartado del color, que el elemento en sí tiene color dentro. No es un manchurrón blanco con forma, sino que tiene color. Por ejemplo, esa fresa que habéis visto son rojas intensas, no son rojas un poquito lavadas, no, aquí son rojas intensas. Al margen de eso, el seguimiento de la curva PQETF, que es la que se utiliza en HDR como referencia, es absolutamente perfecta si utilizamos la opción gradación preferida. Lo puse en el directo, no voy a hacer más pesado este apartado. Lo podéis ver, por ejemplo, mientras estamos hablando con Star Wars. La imagen aquí sí que en esta película, si subimos mucho la curva, rápidamente se lava, se ve muy pasada de... como si subiéramos el brillo del televisor antiguo, el típico brillo para subir o bajar digamos cuánto se lava la imagen. Se nota muy rápidamente, como veis aquí la imagen es completamente profunda, no tiene ningún problema. El impacto del HDR, como explicaba en mi ejemplo, es absolutamente bestial. Podéis, por ejemplo, ver el sol de Transformers completamente dibujado, completamente brillante y con color dorado dentro, no blanco, dorado, es distinto. Hace que la experiencia sea súper inmersiva. Además, dentro de este apartado HDR también tengo que hablar de dos cosas más. Una, la posterización. Recuerdo, por ejemplo, analizar la Panasonic GZ2000, que al subir tanto el brillo, la imagen se puede posterizar. Posterizar quiere decir que como que se rompe en trocitos, ¿vale? Aparecen como en trocitos. Y hay un ejemplo muy bueno para comprobarlo, que es la de Kingsman, donde están al principio en Argentina. Ese sol es muy brillante y ahí puede aparecer posterización. Como veis, nada de posterización, perfectamente hasta los 1000 nits sin romper la imagen. Y el segundo aspecto es el ABL. He comprobado con el patrón, como veis aquí, del ABL, y como veis vosotros mismos, cuando el círculo se hace grande, ya no pierde tanto brillo como otros años, que sí que cuanto más grande era el blanco que ocupaba, menos brillaba la tele. Aquí, lógicamente, también lo tiene un ABL importante al ser un televisor OLED, pero ya no es tan agresivo como otros años. La verdad es que eso se nota en escenas, como decía, como Kingsman, donde aparece, por ejemplo, el hombre cuando toca la puerta. Veis que detrás tiene todo un paisaje azul y tal. En otros televisores, podéis revisar mis reviews, veis como ahí metía un bajón importante, mientras que esta 95K mantiene el brillo y lo mantiene con bastante tipo. Recordad que este televisor no tiene ningún problema para cambiar entre DCI-P3 y BT2020, las coordenadas,
de forma automática en función del contenido, cosa que sí le pasa a la Samsung. Lo digo porque veréis por ahí comparativas o comentarios de es que me gusta el color más de la Samsung porque está más saturado, porque está puesto en BT 2020. Aquí no, aquí solo se va a poner en el espacio correcto porque la tele lo va a detectar de forma automática. En la Samsung, como ya os puse en el vídeo anterior, tenéis que cambiarlo a mano. Tenéis que saber en qué formato está puesto el contenido y cambiarlo a mano. Si no, no sirve para nada porque estamos saturando de más los colores. Y llegamos al apartado de gaming. El final de la review es más larga de lo normal, pero me parece que este televisor se merece una review más larga, hay más cosas que explicar. Aún así, si se ha hecho más larga, lo siento. En el apartado de gaming, varias cosas importantes. La primera es que seguimos con dos puertos HDMI 2.1, como comenté en el podcast. Es algo que a mí particularmente no me afecta, a mucha gente tampoco, pero entiendo que hay gente que sí le afecta, sobre todo porque un puerto lo ocupa el eARC y debería Sony ya poner 4 puertos HDMI 2.1. Dicho esto, vamos a empezar por lo más básico, el input lag, como veis mientras estoy hablando, 16 milisegundos a 1080 y a 4K 60 Hz, está muy bien en modo juego, y si cambiamos a 120 Hz el input lag baja hasta los 7,9 milisegundos, con lo cual estamos hablando de un panel ultra rápido para jugar. Lógicamente hay 3-4 milisegundos de más que la competencia, pero yo no sé si hasta qué punto se notan 3 o 4 milisegundos más, ¿verdad? Segundo aspecto muy importante es que, como veis en pantalla, no se degrada la imagen. Tradicionalmente los televisores, cuando ponemos el modo gaming, lo que hacen es desactivar toda la electrónica, con lo cual la imagen pierde calidad porque lógicamente todo el procesado, todos los filtros se quitan. Este televisor, quizá por eso tiene unos cuantos milisegundos más, mantiene gran parte de esos filtros. Color exactamente igual, impacto exactamente igual, movimiento, lógicamente aquí sí que se desactiva, pero, por ejemplo, el escalado que hace el XR es el mismo que si ponemos una película, exactamente igual, y lo más importante, el gradación suave sigue funcionando igual de bien, con lo cual tenemos gradientes de color mucho más suaves que en la competencia y exactamente igual que en un modo película. Os debo comentar, aunque ya hice un vídeo al respecto, que no tiene ASBL en el modo juego HDR. No quiero asegurar que no tiene, porque puede ser que tenga, pero si tiene es mucho, y digo mucho, menos agresivo que el año pasado. Me tiré 15 o 20 minutos jugando a Demon's Souls, que tiene 2 o 3 marcadores, y no encontré que bajase brillo, y estábamos en HDR, con lo cual si baja brillo es muy poquito, pero que muy poquito, y no creo que nadie se dé cuenta, con lo cual uno de los grandes aspectos que se criticaba a Sony, que era el ASBL, no he encontrado que lo tenga. Por lo demás, como veis, tenemos todas las funcionalidades, tenemos 4K a 120 Hz a 10 bits sin banding, todos los filtros activados incluyendo el grabación suave, lo cual es una pasada. Tenemos soporte, por supuesto, para VRR, y cuando digo VRR incluyo G-Sync y FreeSync, aunque no estén oficialmente soportados, los soporta sin problemas. Por lo demás, como digo, una experiencia de gaming fantástica, que lógicamente sería un 10 si incorporasen los dos puertos HDMI 2.1 que le faltan, y quizá un modo Dolby Vision juego que tampoco lo tiene. Esos son los dos puntos más débiles de este televisor en este aspecto. Y bueno, chicos, llegamos al final de la review, conclusiones. No quiero hacer más largo el vídeo, así que van a ser conclusiones rápidas. Me voy a mojar, me han preguntado muchas veces si yo considero que es una revolución. Esta es la base en la cual van a trabajar los fabricantes, y a lo mejor dentro de 2-3 años sí que veamos esos 1500, 2000 o 1800 nits, con lo cual es la base de una revolución, ¿vale? Para mí viene a solucionar todos los problemas que tenía la tecnología OLED tradicional, todos sin ningún pero, que es lo importante, no han introducido nuevos problemas. El único, y lo voy a comentar aquí, es el tema de que no tiene polarizador, no es compatible con la capa Quantum Dots. Un polarizador es lo mismo que el de las gafas de sol. Entra la luz y el polarizador refleja esa parte de la luz para que no incida en la imagen. Pero después de leer un montón de análisis, yo tenía mucho miedo de que de día los negros se tornasen grises, pero es que es anecdótico. Estáis viendo mi sala completamente iluminada, con la exposición a tope, y como veis los negros son completamente negros. ¿Se lavan? Sí. Si ponemos un foco de frente aquí o de lado, sí que se lavan de día. Pero como os digo, algo muy anecdótico para gente que tenga un salón donde el ventanal lo tenga justo detrás del televisor, o sea, justo enfrente. Para el resto de usos, ningún problema. Aparte de eso, todo lo demás, como digo, lo ha mejorado, porque para mí este salto es equivalente al que hubo en 2016, o sea, de 2015 a 2016, cuando pasamos de televisores OLED que tenían 300 y poco nits a 600 y poco nits. Fueron 300 y pico nits, pues aquí el salto es exactamente igual, 300 y pico nits. Ten en cuenta que el televisor de 65 pulgadas probablemente llegue a los 1050 nits y 250 pantalla completa, con lo cual para mí es un salto bastante evidente y bueno, pues cuando saquen televisores QD-OLED de 1500 nits, bienvenidos sean. De momento me parece fenomenal el salto que ha pegado. Así que bueno, en definitiva, no quiero hacer más largas las conclusiones, lo he dicho todo en esta review. Me he mojado, como me habéis pedido que me moje. Yo le voy a dar prácticamente un 10 a la tele, de verdad lo digo. Solo voy a poner dos peros.
Una, el precio, es un televisor muy caro, pero estamos en la gama top de la top, o sea que es normal esos precios en este tipo de gamas. Y dos, y más importante quizá, es que solo está disponible en 55 y 65 pulgadas. Aquellos que quieran un televisor más grande, de momento no hay. Pero el año que viene, no os preocupéis que está confirmado la fabricación en 77 y 48 pulgadas si no doy mal, así que otro problema que van a solucionar. Por lo demás, quizá decir que no tiene 4 puertos HDMI 2.1, con lo cual es otro punto negativo, y el Dolby Vision juego, pero es que no he encontrado ningún defecto más al televisor. La verdad es que lo tiene prácticamente todo. Es, como digo, un televisor casi 10 o 9,9, o sea que si alguien se lo puede permitir, va a disfrutar con un auténtico enano y no tiene ningún problema. De Dago Pasión, chicos, otra vez gracias a Sony por la cesión. Dentro de poco vamos a analizar Panasonic. Dentro de muy poquito vamos a tener aquí Panasonic, vamos a tener Philips, vamos a tener otra Samsung muy importante y vamos a repetir con la 95K en 65 pulgadas. O sea que tenemos un verano por delante increíble. Si os gusta, por favor, dale click a suscribiros, manita arriba, campanita para no olvidar los próximos vídeos. Muchas gracias a todos vosotros nuevamente y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.